En este día me gustaría continuar con el tema que comenzaba el domingo pasado, con aquello que desarrollábamos la semana anterior y seguir con una segunda parte. No sé si recuerdas el título que le dábamos al sermón Los que estuviste. Si no estuviste no puedes recordarlo, pero aquellos que estuvisteis, no sé si recordáis cuál era el título que le dábamos al sermón. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Y para esta ocasión quiero seguir con esa misma pregunta. ¿Qué es lo que sigue pidiendo Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nuestra vida? Quiero que vengas al libro de Miqueas, al capítulo 6 y versículo 8. Y juntos podamos leer ahí. Profeta Miqueas, capítulo 6. Y versículo 8. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Pues vamos a leer. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Lo leemos otra vez? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y si el domingo pasado veíamos que lo que pide Dios de nosotros es que le temamos con esa reverencia de honra, que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que le sirvamos con pasión, con entrega, que guardemos sus mandamientos, que cuidemos aquello que Él ha declarado. Hoy, a través de este pasaje, Dios demanda hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Y con estos tres conceptos, estos tres puntos, vamos a descubrir un poquito, primero, en qué situación estaba Miqueas. Vamos a ver un poquito en qué situación se encontraba el pueblo cuando esta palabra viene a su corazón y cuál era la realidad que les estaba rodeando. ¿Quién era Miqueas? Miqueas fue un profeta usado por Dios. Pero Miqueas no era un hombre erudito, formado de una alta escuela de filósofos, sino que Miqueas era un campesino, era de origen campesino. Él vivió en torno al siglo 8 antes de Cristo y venía de una pequeña aldea, de un pequeño lugar llamado Moreshet, una aldea fértil, una aldea próspera, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, y hacía justo frontera con una nación que había sido enemiga de los israelitas durante toda la historia, que eran los filisteos. Miqueas fue escogido por Dios y llamado al servicio de Dios. El nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y a Miqueas le tocó vivir en una época donde pasaron 3 reinados, Acaz y Ezequías, donde él fue contemporáneo de profetas como Isaías, profetas como Oseas, profetas como Amós. Pero si algo marcó la personalidad o el tiempo en el que Miqueas tuvo que dar palabra de Dios al pueblo, fue el gran celo que él tenía por el pacto con Dios. ¿Sabes? Celo significa que él estaba firme, que él defendía ese pacto de Dios con su pueblo. Y él consideró que la infidelidad al amor de Dios se hacía sentir en algo tan sencillo como el explotar al prójimo, es decir, despreciar a aquel que camina contigo, despreciar a aquel que vive contigo. Miqueas amó a su pueblo,
un pueblo sencillo, un pueblo campesino, y vio en él, en la gente sencilla, el interés de Dios. Y es que Dios ama a todos por igual. Amén. Amén. Tenemos un Dios que ama a todos por igual. A Él no le importa de dónde vienes, de dónde provienes, no le importa la ciudad en la que has nacido, no le importa el entorno en el que te has criado. A Él lo que le importa es tu corazón. Amén. En cuanto a tu relación con Él. Amén. A Él lo que le importa es que tú eres una vida que necesita tener un encuentro intenso y personal con su sacrificio. Amén. En la cruz. Amén. Miqueas denunció a los ricos, denunció a los poderosos, denunció a los sacerdotes, a los falsos profetas. Un pueblo corrupto que lo que hacía era actuar y moverse para conseguir poder y privilegios. Que lo que buscaba era su propio interés y su propio crecimiento. Si algo rechazó Miqueas fue el abuso de los aristócratas de Jerusalén contra la mayoría del pueblo que pertenecía a la zona rural, pueblo campesino. Si algo rechazó Miqueas fue como la religión se instrumentalizó, se hizo algo profesional, alejado del corazón de Dios, alejado del verdadero motivo para el cual el sacerdocio había sido levantado. La predicación de Miqueas fue de tal alcance, fijaos, lo que Miqueas compartió influyó para que Ezequías intentara hacer reformas en Judá. Esta era la realidad que rodeaba a Miqueas. Y cuando comenzamos a leer en ese capítulo 6 del libro que él escribió, ese capítulo está enmarcado en una serie de controversias entre Dios y su pueblo, entre Dios y su nación. Controversias ante esa respuesta a la acusación que el pueblo recibe. Y en medio de todo eso, Dios les recuerda algo muy interesante. Mira, les dice: yo he sido fiel en todo tiempo con vosotros. Mi fidelidad ha estado en vuestra vida. Si alguien se ha apartado, se ha dejado o ha abandonado mis principios, recordáis que pedía de Dios de nosotros. La semana pasada, entre uno de los puntos estaba guardar sus mandamientos. Tener temor de Él, tener reverencia, amarle. El pueblo había infringido todo eso. El pueblo se había alejado con su conducta. Pero en medio de todo eso, Dios les recuerda una cosa: mi fidelidad ha estado con vosotros. Amén. Yo he sido fiel. Pero no solo eso, sino que les dice además: mi protección, mi cuidado cada día ha estado sobre la nación. Mi cuidado ha estado latente de generación en generación. Y les vuelve a recordar cuando los sacó con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto. Y cómo los había guiado hasta ese momento de la historia a través de grandes hombres que Él había levantado para dirigir a toda una nación. Dios les está diciendo: yo sigo siendo el mismo. Amén. Yo no he cambiado, yo no he roto el pacto, yo no he mudado. Pero el pueblo se había corrompido. El pueblo había quebrantado ese pacto que Dios hizo un día con ellos. Y Dios pone palabras en la boca del profeta y acusa al pueblo a través de lo que ellos habían dejado de hacer en cuanto a su Dios. Pero ¿cómo responde el pueblo? ¿Cómo responde esta nación ante lo que Dios les está diciendo? El pueblo comienza a responder con falsa espiritualidad. Y yo analizaba esto y digo: muchas veces nos comportamos igual que la nación de Judá. Cuando Dios nos recuerda que Él no ha roto el pacto, que quien se ha alejado, que quien se ha apartado, que quien ha dejado sus caminos y sus mandamientos hemos sido nosotros, tratamos de justificarnos. Tratamos de ponernos en el papel de espiritualidad. Tratamos de ponernos en el papel de las cosas que ya tenemos aprendidas, de las cosas que ya hemos vivido y caminado otras veces, y con aparente sinceridad, porque no podían refutar la voz de Dios. No sé si te ha pasado que muchas veces tú intentas refutar la voz de Dios,
Cuando Dios te está diciendo, hijo mío, hija mía, por ahí no. Hijo mío, hija mía, te estás diluyendo en medio de las cosas que no te convienen. Te estás apartando de mi propósito, de mi voluntad. Y ahí en medio de todo eso, cuando Dios nos muestra nuestra realidad, y lo hace no porque quiera acusarte, señalarte, o porque quiere enterrarte en un hoyo y olvidarse de ti, no tengas ese concepto. Cuando Dios viene a recordarte de dónde te quiere sacar, es porque Él quiere restaurar tu vida. Amén. Es porque Él quiere levantar nuevamente quien tú eres. Amén. ¿Sabes por qué lo quiere hacer? Porque Él murió por ti. Amén. Y lo hizo con amor eterno, con amor inmenso. Amén. Y Él quiere volver a restaurarte y volver a ponerte en ese lugar en el que un día te puso, en el que un día te colocó. Pero muchas veces nosotros no somos capaces de entenderlo. Y nos metemos en esa espiritualidad aprendida y con esa aparente sinceridad decimos, ¿con qué me presentaré delante de ti? Dice el versículo que sigue. Dice, ¿con qué me presentaré ante ti, Jehová? ¿Cómo puedo arreglar mi situación? El pueblo decía, ¿con qué nos vamos a presentar delante de ti? Pero no lo estaban haciendo con un corazón de arrepentimiento. No lo estaban haciendo con la intención de buscar realmente unificar su corazón con el corazón de Dios. Y comienzan a soltar ahí una serie de cosas que eran cosas que ellos podían hacer, porque el hombre trata de arreglarlo todo a través de las obras. El hombre trata de arreglar siempre su relación con Dios a través de lo que él puede hacer. Pero quiero decirte en esta mañana que si estás cerca de Dios no es por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Dios hace por ti. Amén. Por lo que Dios obra por ti. Amén. Si esta humanidad tiene la oportunidad de ser salva, es por lo que Dios hace por ella. Amén. Pero el ser humano tiene un concepto y cree que lo que nosotros podemos hacer es lo que nos va a acercar a Dios. Y el pueblo comienza a decir, ¿cómo podemos arreglarlo? Quizás tendremos que hacer, y empiezan a hablar de sacrificios. Sacrificios, incluso si lees el pasaje del capítulo 6, que eran inverosímiles, imposibles de llevar a cabo. Hablan de verdaderas burradas en cuanto a los sacrificios que querían ofrecer. Solo querían hablar de obras y de obras, porque era de lo que estaban acostumbrados. Obras muertas, obras que no conducían a un verdadero arrepentimiento o a un corazón de búsqueda y de obediencia a Dios. Esa es la defensa del pueblo. Y muchas veces esa es nuestra defensa delante de Dios. ¿Qué puedo hacer por ti, Dios? Nada. Nada. Lo que pasa es que Dios muchas veces es muy caballero y no nos lo recuerda. Pero no podemos hacer nada, porque Él es el que lo hace todo. Él es el que lo obra todo. Qué triste es cuando hoy la iglesia muchas veces responde de igual forma al llamamiento de Dios a volver a Él. Es tiempo de dejar de creer que con hacer todo se soluciona, independientemente de la motivación o de la esencia de ese acto. El pueblo había despreciado tanto quién era Dios, que les daba igual que Dios supiera que lo que les motivaba a hacer esos sacrificios que estaban diciendo eran sus propias conciencias, lavarlas, limpiarlas y adecentarlas para poder ellos respirar tranquilos. Ellos creían que así lo solucionaban todo. Por esa razón hoy quiero nuevamente lanzarte la pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti en esta mañana? Él no quiere sacrificios. Él no quiere sacrificios. Sí, pero las obras hay que hacerlas. Claro que sí. Claro que tenemos que hacer buenas obras. Claro que tenemos que dar buen testimonio. Claro que tenemos que obrar bien. Y lo vamos a ver en esta mañana. Pero no te olvides que las obras no te van a acercar a Dios. Las obras van a ser un resultado de tu acercamiento a Él. Amén. Las obras van a ser un resultado de tu relación con Él. La forma en la que tú vivas va a ser la visibilidad del carácter de Cristo en ti. Las obras no nos conducen a Dios, pero sí definen quiénes somos en Él. Sí definen en qué trayecto, en qué lugar de intimidad. Entonces lo que Dios pide de nosotros es un corazón contrito, humillado, un corazón cercano a Él. Lo que Dios quiere es que todos los hombres apliquen el Evangelio a sus vidas en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar.
pero a partir de un corazón quebrantado, a partir de un corazón humillado y no desde el legalismo. Muchas veces somos tan legales y aplicamos tanto legalismo que mataríamos a todos con la mirada. Muchas veces si aplicamos todo eso, al final acabaríamos solos en un lugar abandonados. Tenemos que aplicar el código que aplicó Jesús. Es un código de amor. Amén. Justo. Aplicaba la justicia, sí. Aplicaba la palabra, sí. Pero desde el prisma del amor. Amén. Porque el prisma del amor habla la verdad. Busca los mandamientos y cumplirlos. Pero lo que está pretendiendo es levantar, edificar, sanar y restaurar. Amén. El legalismo lo que quiere es aplicar esa misma verdad. El legalismo lo que quiere es que se cumplan los mandamientos. Bien. Pero busca hacerlo a través de la imposición, de la acusación, y le da igual el resultado. Lo que quiere es que se haga sí o sí, sin importar las consecuencias. El corazón de Dios no funciona así. Amén. Sí, Señor. El corazón de Dios no va por ese camino. Gracias, Señor. El Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Y voy ya a los 3 puntos, no me enrollo mucho más. El primero que te decía era hacer justicia. Y hacer justicia, o la justicia, lo hace todo de la manera correcta, de la manera que tiene que ser hecho, sin pecado que lo manche, sin pecado que lo ensucie. La verdadera justicia no proviene del hombre, proviene de naturaleza divina. La verdadera justicia viene del corazón de Dios. Todo lo hace correctamente, de la manera más perfecta que pueda existir. ¿Y acaso si vemos esto, quiere decir que la justicia es inalcanzable? ¿Que la justicia es algo utópico a lo que nunca vamos a llegar nosotros? No, no pienses eso. ¿Sabes lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1, versículo 4? Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Y ahí viene el kit de la cuestión. Dice: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso te digo que la justicia no viene del corazón del hombre, sino viene del corazón de un hombre transformado por la presencia de Dios. Amén. Que habita en él. En otras palabras, se nos ha prometido que nosotros mismos podemos tener esa naturaleza divina. Nosotros mismos podemos llegar a ser justos. Dios está buscando hombres y mujeres justos. Así pues, eso es lo que tenemos que perseguir. Eso es lo que tenemos que batallar y pelear cada día de nuestra vida. Y nos va a llevar toda la vida tener esa plenitud de la justicia. Pero ¿sabes lo que puedes hacer mientras tanto? Ser justo. Ser justo en la medida en la que tengas luz, revelación de Dios y entendimiento. Y para alcanzarlo, lo único que tenemos que hacer es vivir en obediencia. En una obediencia a la fe en Cristo. Es lo único. Amén. Para mí, practicar la justicia en la vida diaria es hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Él obra en mí. ¿Está obrando Dios en ti? ¿Cómo se mueve Dios en tu vida? Seguro que sé que lo está haciendo de una manera, con un amor incomparable. Amén. Yo sé que Dios está moviendo en tu vida con amor porque Él te ama. Él murió por ti. Él tiene deseo de que tú puedas vivir en una relación personal con Él. Entonces la justicia que tú vas a manifestar va a ser según lo que Él obre en ti. ¿Y cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues sabes, a través de aquel que habita en ti, aunque no lo veas, pero sabes que está. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. A través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. A través de la presencia del Espíritu Santo en ti, quien es tu guía.
Y es tu ayudador. La palabra lo define como ese paracleto que va ayudándote, que va a tu lado, que te acompaña en todo tiempo. Necesitamos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es lo contrario de satisfacer los deseos de la carne, de satisfacer aquello que nos impulsa a movernos en nuestros propios instintos. Necesitamos ser obedientes al Espíritu. Y eso nos va a guiar a no hacer nuestra voluntad. Eso nos va a guiar a no actuar como nosotros quisiéramos, sino a actuar según la voluntad del Padre. Actuar según la voluntad de Dios. Y es entonces cuando todo eso que esté pintado en esa paloma, cuando el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en tu vida. Cuando el fruto del Espíritu comienza a tomar forma en quien tú eres. Porque el fruto del Espíritu no es otra cosa que justicia personal. Dice Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que Dios espera que el hombre practique la justicia. Y hacer justicia significa en primer lugar vivir como un hijo de luz, abandonando toda inmundicia. Y te animo a que puedas leer, no lo voy a leer porque es muy largo. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10. Léelo cuando llegues a casa. Y ahí va a hablar de cómo debes hacer morir lo terrenal en ti. Y tiene una lista enorme. Comienza a ponerla en práctica para que aquello que Dios creó en el original se vaya renovando en tu vida. También Él espera de nosotros que se manifiesten todas las buenas virtudes. Y es que Gálatas 5 nos lo recuerda, dice más, el fruto del Espíritu son, y léete esta pared cuando te vayas. Ahí los tienes todos. Y finalmente tenemos que estar convencidos de que la salvación es por gracia. Es un regalo, no por obras. Y debemos saber, como te decía antes, que la evidencia de esa salvación es lo que tú vas a llevar a cabo. Por lo tanto, hacer justicia implica también hacer buenas obras. Amén. Pero desde las obras que Dios quiere. La justicia hacia nuestro prójimo se manifiesta en que desechas aquello que no es lo correcto. Se manifiesta en que amamos, protegemos, ayudamos y cuidamos aquello que Dios ha creado. Y Dios no te creó a ti solo. Creó al que tienes al lado, detrás, enfrente, el que vive en el quinto, en el sexto, en el cuarto, en el tercero. El que pasa por la noche con el coche a toda pastilla, el que tiene la radio puesta todo el día, la que practica baile flamenco en tu piso arriba y taconea a todas horas. Él murió por todos. Y también la justicia se manifiesta en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque hacer justicia es revelar la imagen de Dios en nuestras vidas. Realmente aquel que te ve a Dios en ti. Ve a alguien diferente, ve a alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es amar y servir a Dios como expresión del reino de Él. Es valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Segunda cosa que Dios pide de nosotros y que veíamos hoy, es amar misericordia. Amar misericordia. Podemos decir que lo que Dios desea de un hombre es que ame hacer misericordia. ¿Y qué es amar o qué es hacer misericordia? La misericordia es una disposición. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Es decir, voy a hacerlo. Es coger el impulso. Es levantarte de la silla, es levantarte del sofá, es levantarte de tu rutina, es levantarte de tu mirada clavada en tu realidad y en tu ombligo. Es disposición para compadecerse, para acompañar, para estar al lado de los sufrimientos y miserias ajenas, las que no van contigo, las que no están cerca de ti quizás. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se compadeció un día de nosotros. Dios se compadece de nosotros cada día. Y de igual forma en la que Él se compadece, Él espera que tú y yo lo hagamos con los demás.
Él espera que su iglesia lo haga con los demás. En cierta ocasión, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús acerca de cuál era la forma de ganarse la vida eterna. Una de esas preguntas que le hacían a Jesús, ¿no? Y muchas veces, cuando nos llega una pregunta complicada, decimos: tierra, trágame, ¿dónde me escondo? O que la conteste tú. Paso palabra. Pero Jesús contestaba las preguntas. Jesús traía enseñanza, y ese intérprete de la ley le preguntó: bueno, ¿y cómo me gano la vida eterna? ¿Y qué hace Jesús? Les recita, les expresa un resumen de todos los mandamientos. Desde amar a Dios hasta el prójimo, hasta todo. Y él le pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es ese prójimo al que debo de amar? Y Jesús le cuenta una parábola, la mencionaba la semana pasada, que es la parábola del buen samaritano. Una parábola que expresa muy bien eso. Vamos a leer en Lucas 10, 29. Esto sí lo quiero leer. Vente conmigo. Lucas 10, 29 al 37. Porque este intérprete de la ley, cuando Jesús le dijo esa respuesta de que tenía que amar a Dios y al prójimo, ¿qué hacemos normalmente cuando no nos gusta lo que escuchamos? Nos justificamos, Ahí sale la espiritualidad, ahí sale la religiosidad, y ahí empezamos a justificarnos. Dice: pero él, versículo 29 del capítulo 10, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo, se fue, se alejó. Asimismo, un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también dobló la esquina, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y le lanza esta pregunta a Jesús a aquel hombre. Dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y contestó, porque cuando ya vemos la verdad, cuando Jesús nos confronta con la verdad, o la reconoces o sales corriendo. No puedes hacer otra. Dice: él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Los 2 religiosos, los 2 espirituales, los 2 que aplicaban la espiritualidad a su manera, no mostraron misericordia hacia su prójimo. Ni el sacerdote, ni el levita. Pero aquel hombre sencillo, aquel samaritano, se paró y mostró misericordia. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de su pueblo. Amén. Eso es precisamente lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso es lo que Dios pide de ti en esta mañana. Porque sin misericordia, sin amar esa misericordia, solo vamos a estar viviendo una religión muerta. Solo vamos a estar viviendo una religión seca, hueca, sin significado. Pero lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, no me cansaré de decirlo, no es una religión. Dios cambió nuestras vidas. Amén. Dios cambió mi vida. Porque si yo viviera una religión, quizás hoy no estaba aquí delante. Quizás hoy me habría quedado en mi cama. Pero yo estoy aquí porque Dios cambió mi vida. Y espero que en esta mañana tú estés aquí no porque es domingo y el domingo tienes que estar en la iglesia, porque eso es religiosidad. Yo espero que tú hoy estés aquí porque quieres tener un encuentro con Dios. Amén. Me encanta lo que has dicho antes. Hoy estoy aquí porque quiero restaurar mi relación con Dios. Esa es la razón que nos tiene que mover. Que Dios tiene algo para nosotros. Que Dios puede obrar algo diferente en nuestras vidas. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo. Y solo un corazón arrepentido es capaz de sentir misericordia. Es capaz de disponerse a estar en el lugar del otro y actuar, porque muchas veces nos ponemos en el lugar del otro y decimos, y actuar, disponerse a dar aquello que quizás nos duele, nos cuesta. En base a esto podemos decir que amar misericordia es un no rotundo a la opresión. No estamos para aplastar a nadie. Es un no rotundo al egoísmo. El creyente tiene que ser desprendido. Tiene que saber entregar aún cuando duele. Es un no rotundo a la religiosidad. No hagas nada por normativa. No hagas nada por religiosidad. Hazlo por pasión a Dios, a su palabra y a su amor. Es recordar el mandato de Dios de cuidar de los débiles, de cuidar de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, del que te habla bien, del que te habla mal, del que se lleva bien, del que se lleva mal, del que te patalea y del que no. Es desprenderse de lo que tenemos para ayudar a los menos favorecidos. ¿Y qué es la tercera cosa que Miqueas nos recuerda que pide Dios de nosotros? Dice, humillarse ante Dios. Y ese tercer paso podría haber sido el primero. Perfectamente podría haber sido cambiado el orden. Para acercarse a Dios es necesario humillarse ante Él. Es necesario postrarnos ante Él, porque humillarse es lo mismo que arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en tu vida, al final lo que estás viviendo es una religiosidad. Al final lo que estás viviendo es una religión, es un comportamiento, y al final se describe o se resume en que lo que quieres alcanzar es una relación con Dios a través de las obras. ¿Y qué te decía al principio? Las obras no te van a salvar. Las obras no te van a llevar a una relación de vida en abundancia. Y este tema ha estado presente desde el principio de los tiempos. Y los profetas como Miqueas solían exhortar al pueblo ¿a qué? A arrepentimiento. Cambia tu vida, vuélvete de donde estás. Deja la idolatría, deja los pecados, deja de despreciar la palabra de Dios. De la misma forma, el Nuevo Testamento habla acerca del arrepentimiento. Toda la proclamación del Evangelio habla acerca de arrepentidos, desde que Juan el Bautista está allá en el desierto clamando, declarando, arrepentidos, volveos de vuestros caminos. Jesús durante su ministerio lo que quería llevar al hombre era un arrepentimiento, y luego con la extensión de la iglesia a través de los apóstoles lo que predicaban era un mensaje de arrepentimiento, de cambiar nuestras vidas. Pedro en su primera predicación en Hechos 2:38 lo primero que dijo es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así continuó haciéndolo en su ministerio. Más tarde Pablo, en todo el mundo grecorromano, continuaba siguiendo ese tipo de predicación. Hechos 17 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué lleva haciendo la iglesia desde ese tiempo hasta el día de hoy? El mensaje de la iglesia no debe ser otro que el que decir a esta humanidad: arrepiéntete. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, porque es la única manera de alcanzar comunión con Dios. Es la única manera de heredar esa vida eterna. Y es lo primero que Dios pide del hombre: que nos humillemos delante de Él, que nos arrepintamos de todo corazón. Cuando Él te dice: hijo mío, hija mía, humíllate delante de mí, ¿sabes? Él no está pidiendo otra cosa. Él no está solicitando otra cosa de ti que el hecho que el que te humilles delante de Él, el que te arrepientas delante de Él, porque Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere tener una relación personal contigo. Ahora, ¿tú la quieres? ¿Tú quieres arrepentirte delante de Él?
Arrepentimiento significa dejar de hacer para comenzar a vivir en la manera en la que Él te ha dicho que quiere que vivas. El humillarte ante Él no solicita otra cosa que el reconocer su grandeza y su soberanía. Que el reconocer la autoridad que Dios le ha dado. Que el reconocer nuestras necesidades espirituales. Me encanta esto que te voy a decir ahora, porque es parte de ese sermón del monte maravilloso. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres de corazón. Bienaventurados los que lloran. Porque el humillarte ante Él es llorar por nuestra pobreza espiritual. Jesús estaba diciendo, bienaventurados aquellos que se dan cuenta que a través de lo que ellos mismos son, no pueden alcanzar esa relación con Dios. Date cuenta de eso. Tu pobreza espiritual es tal, mi pobreza espiritual es tal, que necesitamos a Jesús. Necesitamos su sacrificio en la cruz. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cada día. Humillarnos ante Él es reconocer la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Lo corrige, lo dirige, lo enfoca, lo ecualiza y lo alinea con lo que Él quiere. Humillarnos ante Él es hacer su voluntad con gozo. Así que, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Dios pide que hagas justicia, que vivas de la manera correcta, sin pecado que manche o ensucie quien Él ha dicho que tú eres y quien Él te ha hecho ser, delante de Dios y delante de los hombres. En definitiva, que seas luz, que seas alguien que refleje a Cristo en su vida. También Dios pide de nosotros que amemos misericordia. Ten disposición. No esperes a que te pongan la chuncheta en la silla para salir como un resorte. La palabra dice, ten disposición. Ama misericordia. Es estar dispuesto para compadecerte del sufrimiento de los demás, para compadecerte de las miserias ajenas, así como Dios lo ha hecho contigo. Muchas veces nos vemos ya tan como estamos, Dios me ha restaurado, y nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Dios se compadeció de ti y envió un día a un hombre que se dispuso a ayudarte, que se dispuso a sembrar de su tiempo, de su esfuerzo, que se dispuso a sembrar de lo suyo para que tú hoy estés en el lugar en el que estás. Pero no lo hizo ese hombre, lo hizo Dios, a través de aquellos que aman misericordia. Y tercero, sé humilde ante Dios. Ve delante de Él con arrepentimiento. Cada día tenemos que arrepentirnos. Cada día tenemos que decir, Señor, perdóname, porque seguramente te habré fallado con algo. Seguramente me habré equivocado con algo. Y en medio de esa realidad reconoce su grandeza, reconoce tu necesidad de Él. Déjate tratar, déjate moldear, deja que Él te vuelva a poner en la rueda del alfarero, donde vuelva a poner esa presencia de su Espíritu, donde vuelva a refrescar tu vida, donde vuelva a sanar, a tratar, a limpiar y a volver a dar la forma que Él quiere que tengas. Amén. Y comienza a vivir nuevamente en su voluntad con gozo. Amén. Porque si no nos humillamos delante de Él, si no nos arrepentimos, a veces nos van pegando cosas que lo primero que hace es robarnos el gozo. Lo primero que hace es meternos en un entristecimiento absoluto y no nos deja continuar, no nos deja crecer. Y solo así dejaremos de ser religiosos, egoístas y rebeldes. Solo así amaremos a Dios y a nuestro prójimo como Él ha dicho que debe hacerse, no según nuestra manera, sino según el corazón de Dios. Solo así estaremos diciendo delante de Él y de los hombres, mira, yo he decidido y opto por un estilo de vida conforme al reino de Dios. Solo así estaremos diciendo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy nueva criatura, el que tú conocías, ese ya no está.
Porque Dios me ha transformado. Porque Dios me ha lavado, me ha limpiado. Así que ponte de pie en esta mañana y quiero decirte, y vamos a orar por eso hoy. Vamos a orar en este día para que Dios transforme nuestra vida conforme a su imagen. Amén. Para que Dios transforme nuestro corazón conforme a lo que Él quiere. Amén. Para que el Señor nos vuelva a poner en su encuentro, amén. Amén. Para que el Señor nos vuelva a poner en ese lugar donde Él pueda cambiar y transformar. Y hoy es el día. Hoy es el día donde debes decidir y decirle, Señor, lo que tú pides de mí hoy, aquí está. Amén. Amén. No lo voy a hacer yo por ti, no lo puede hacer el de al lado. Ahí no te puede ayudar el de al lado. El de al lado te puede acompañar en oración, te puede respaldar en un esfuerzo, te puede dar algunos textos. Pero la palabra de decir, Señor, aquí está mi vida, me arrepiento y hoy quiero comenzar un nuevo tiempo contigo, eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tienes que hacer tú. Porque es una decisión personal. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí.